El periodista venezolano Gianfredi Gutiérrez presentó un informe mediante el cual él asegura que Facebook se está pagando publicidad en medios digitales para desinformar acerca de la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo fue identificada esta campaña de desinformación para ilustrar un poco a quienes nos siguen? Bueno, te cuento que desde el 1 de abril de este año empezamos en Efecto Cocuyo con una nueva herramienta para la ciudadanía llamada la tía del WhatsApp. La tía del WhatsApp es un chatbot de inteligencia artificial que reconoce los contenidos que la gente recibe en WhatsApp o en redes sociales y nos los envía y nosotros, los sobrinos humanos, nos encargamos de verificar. Y hace más o menos 5 días nos llegó algo que realmente fue asombroso, más allá de los memes, los audios, los videos que pueden ser o no engañosos. Era un anuncio publicitario que le aparecía a distintos usuarios cuando visitaban sitios de noticias para tratar de informarse de la realidad venezolana. Y esto eran unos anuncios en distintas versiones donde aparecía el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, con una boina roja o vestido de rojo con la etiqueta Edmundo es chavista. Y decían que había sido embajador de Chávez y ahora suponía o intentaba hacerse pasar por opositor y algunas otras versiones. Y esto fue, digamos, sorprendente porque hay ciertas regulaciones en las plataformas para poner los anuncios públicos. Y una de las regulaciones es que quien paga estos anuncios debe decirlo, debe establecer quién es el que paga, cuánto dinero pagó, etcétera. Pero además, el segundo hallazgo sorprendente fue que mediante algún tipo de truco escondieron estos anuncios en Google y solo lo encontramos en Facebook, que además tiene ahora una característica que permite que le aparezca estas publicidades a los celulares o a los usuarios que tienen teléfonos móviles, aunque no estén, digamos, usando una plataforma como Google que les permita mostrar los anuncios. Más rápidamente, cuando investigamos estos anuncios, llevaban a un canal de YouTube con unos videos que atacaban o intentaban desprestigiar a Edmundo González por su carrera diplomática, asegurando que como había hablado de una posible transición, de una posible amnistía o de incluso incluir a algunas personas de corte oficialista o chavista dentro de un posible gobierno de transición, era digamos, un infiltrado. Y otros videos lo acusaban de tener intereses con otros ex candidatos presidenciales. Básicamente, el trabajo de la desinformación, confundir, sembrar una duda más o menos razonable. Pero la investigación lo que llevó es que quienes pagaron estos anuncios otras veces habían tenido anuncios que habían sido detenidos o congelados en la plataforma porque no habían dicho quién lo había pagado. Pero estos, para que puedan empezar a circular dentro de las redes sociales y dentro de los sitios de noticias, tienes que decirlo aunque sea una vez, y encontramos que había una relación directa con un canal llamado Amor por Venezuela, que a pesar del nombre es de propaganda madurista, de propaganda oficialista, donde alaban la gestión de gobierno y alaban a Nicolás Maduro como candidato. Es decir, que era un engaño esta presunta campaña de, digamos, oposición férrea o muy fuerte que había criticado a ex candidatos presidenciales o que criticaban a Edmundo por haber tenido un periplo de su carrera diplomática durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campins y finalmente de Hugo Chávez. Solo se enfocaban en esto último para decir es que Edmundo es chavista, no vale la pena votar por él. Y este canal también estaba asociado con una red de cuentas que anteriormente habían atacado a las primarias opositoras, señalando que se había filtrado la base de datos, que había un fraude, que no valía la pena, y justamente eso fue lo que encontramos, que estos anuncios publicitarios engañosos estaban ligados a una campaña multiplataforma que antes había atacado a las primarias y que ahora era pagado por un canal de propaganda oficialista. Ahora, ¿tú crees realmente que la narrativa que se utiliza para tergiversar la información
algunos de esos videos donde señalan que si pudo haber inscrito su candidatura es porque forma parte o tiene alianzas con el oficialismo venezolano, ¿puede realmente confundir al pueblo, más allá de tergiversar sus palabras y ponerlo fuera de contexto? ¿La gente compra este discurso? Bueno, es muy difícil establecer una relación directa entre la desinformación, la publicidad y la propaganda y la decisión que finalmente toman las personas cuando van a las urnas electorales. No sabemos cuáles son todos los factores. Sin embargo, otro tema polémico que citando a los encuestadores más serios o a los encuestadores que sí lo son, sí hay un pequeño porcentaje de personas que están indecisas o no polarizadas o lo que llaman oposición blanda o chavismo blando, que podrían estar influenciados sobre esto. Sin embargo, lo que sí se ha establecido es que la desinformación puede afectar a quienes ya tienen un prejuicio o una idea. Esto parece tocar entonces a chavistas light que podrían estar pensando sí o no, votar o no contra o a favor de Maduro o de Edmundo, o opositores que son muy férreos y le tocas esa fibra emocional de que antes se cantó fraude o no se reclamó, ¿no? Entonces podría haber un pequeño efecto, pero finalmente, y esto es lo preocupante, es que el objetivo último de esto es confundir y llevar a la abstención, ¿no? No vale la pena votar porque no van a aceptar o va a haber fraude o este candidato no me gusta o no es el ideal o porque inhabilitaron a María Corina. Entonces no es tanto el de cambiar el voto, sino como el llevar a inmovilizar, ¿no? A que el miedo, la duda haga que el votante diga, mejor no salgo a votar. Ahora, es normal, por ejemplo, que se activen campañas de desinformación en medio de lo que significa una campaña electoral previo a un proceso de elecciones. ¿Qué es lo atípico en esta oportunidad y cómo se usan redes sociales incluso para expandir el mensaje? Voy a poner un detalle que es novedoso y es que el Consejo Nacional Electoral publicó una gaceta que regula la campaña y estableció algo nuevo, aunque no lo explicó demasiado, es que el Consejo Nacional Electoral junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones va a monitorear las redes sociales para encontrar desinformación. No establece qué va a ser cuando lo encuentre, pero tampoco establece qué es la desinformación, en qué parámetros lo vamos a entender y quiénes lo van a vigilar y además qué va a hacer al respecto. Pero esto es desinformación porque además es un contenido engañoso, pareciera ser opositor, pero termina siendo financiado por el gobierno. Porque además, y este fue un detalle, los logotipos de Amor por Venezuela lo encontramos en distintos cuentas de Instagram del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, hay una relación directa entre el partido de gobierno, el canal de YouTube y el pago por esta campaña. Entonces, puede ser normal que encontremos propaganda negra, desprestigio, ataques personales, aunque sea lo indeseable, ¿no? Uno quisiera que debatiéramos las ideas en lugar de las personas, pero lo atípico sí aquí es usar medios o recursos públicos o ligados al partido de gobierno para engañar a una plataforma, porque como dijimos antes, algunos anuncios fueron detenidos por no cumplir. Es algo así como lancemos estos volantes y si nos descubren los recogemos, ¿no? Para Sí. hacer un símil, digamos. Entonces, el daño ya está hecho y si te detienen el anuncio hoy o mañana, ya no es tan grave porque ya lancé esta duda razonable. Ahora, ¿sobre qué puntos debe estar alerta la gente? Háblanos un poco acerca de esto y quiero saber si este informe que ustedes han realizado con todas las bases y los argumentos que utiliza un periodista han sido expuestos o denunciados ante el CNE. Lo primero que le diría a las audiencias es que no necesariamente tenemos que ser expertos en tecnología, sino hay que tener una, digamos, autopercepción o una autorrevisión emocional. La desinformación, como seguramente estamos, cuando vemos este anuncio del mundo es chavista, siempre va a apelar a prejuicios y emociones, ¿no? Y hay una mnemotecnia que está muy relacionada con esta película de Disney sobre las emociones. Y es que si cualquier contenido a lo que estamos expuestos te exacerba o te dispara grandes picos de sorpresa, miedo, alegría, rabia o rechazo,
o temor, probablemente estamos ante una desinformación. Vamos a decirlo aquí claramente. El periodismo riguroso, preciso, no es tan sexy como los memes, ¿verdad? O como las cadenas de WhatsApp, o digamos los audios. Esos son emocionantes, ¿no? Porque hacen que la gente se indigne, se atemorice, lo quiera compartir por todos lados. Mientras que un noticiero, un periódico, Ujú. un informe como el que hicimos, la gente lo lee, pero probablemente ni siquiera lo termine de leer. Ese es el combate difícil de la desinformación. No solo que la desinformación corre muy rápido, que es lo que solemos decir a veces en las entrevistas, sino que es muy sensual, muy atractivo. Entonces, las audiencias tienen que estar alertas. Este contenido te da demasiadas veces la razón, te hace emocionarte demasiado, te indigna o te alegra demasiado, a veces es demasiado bueno para ser verdad. Recuerden cuántas veces se ha hablado de que ya viene la intervención, ya van a arrestar a tal persona, o hace poco nos llegó, murió el hacker del CNE, ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, o destituyeron a tal persona, o tal exfuncionario declaró tal cosa, ya están perdidos, ¿no? Entonces, esto trata de tocar las emociones, de emocionarte o de disolucionarte también, ¿no? Ya todo está lista, la trampa está lista, el fraude, no vale la pena que votes. Entonces, hay que estar alerta, es cualquiera de estos contenidos toca tus prejuicios, toca tus sesgos, es lo que ya tú creías, lo que ya sospechabas, te emociona, te alegra demasiado. Entonces, digamos, esas son las alertas que hay que tener cuando consumimos contenidos en Internet. Ahora, ¿cuál debería ser la normativa para que los medios de comunicación tengan una especie de filtro sobre de dónde viene el financiamiento para este tipo de campañas que en este caso son desinformativas? Tú sabes que en Venezuela tenemos algunas especies de grises y limbos en ese aspecto. Por ejemplo, y voy a volver a nombrarlo, en Estados Unidos es muy común que las encuestas digan quién las pagó, ¿verdad? ¿Quién lo financió? Mientras que en Venezuela desde hace décadas eso no es un dato demasiado claro o nunca se ha dado. Pero además la ley orgánica de procesos electorales señala cosas como que no se pueden dar encuestas sin fichas técnicas. Pero una cosa es que eso lo diga la ley y otra es que las audiencias comprendan qué significa eso. Porque la gente lo que ve es el gráfico final donde pone Marjorie 80, Gianfreddy 20 y la gente ya se queda con eso, ¿no? Ya ella ganó, punto. Es decir, no sabemos leer encuestas, la normativa no se adapta especialmente. Y esto que salió nuevo, que estábamos comentando, es que el CNE descubre desinformación. ¿Qué es lo que ellos van a llamar desinformación? ¿Y qué pasa si descubren que una encuesta es engañosa? O a veces pasa esto, los medios de comunicación y los periodistas nos equivocamos, difundimos contenido que no es real. Por ejemplo, el carnet falso de la CIA de Edmundo González, o la periodista brasilera que los acusó sin ninguna base y la están buscando por estafa en Estados Unidos. O un falso video de la BBC que señalaba que Edmundo González estuvo implicado en la masacre del Mozote del Salvador. Es decir, es mucho más difícil desmitificar, desmentir, verificar esto que consumirlo. Tú ves esto y te asombras. Uy, la BBC lo dijo. O Elías Sí, Agua ya claro. dijo esto. Entonces tú lo consumes, te indignas, lo compartes o empiezas a tomar decisiones y es mucho más difícil buscar una verificación o tomárselo con calma y decir, ¿será verdad este video? ¿No? Entonces, esa es una de las alertas y probablemente la normativa no tenga la velocidad ni la capacidad. Y cierro diciéndote que cuando hemos encontrado los verificadores, que las instituciones públicas o gubernamentales se toman el fact-checking o la verificación, caemos en este peligro de que es el gobierno a quien solemos verificar, aunque no exclusivamente, quienes deciden qué cosa es una verdad o una mentira, ¿no? Y ahí puede ser peligroso que le demos a la propia autoridad la decisión de que algo sea verdad o mentira. Freddy, gracias por hablar con nosotros sobre estos temas, el resultado de este informe y por alertar sobre todo a los ciudadanos para que estén muy atentos con respecto a lo que es real y lo que es falso en estas campañas de desinformación justo cuando quedan tan solo 17 días para las elecciones en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para ti. Igualmente, muchísimas gracias. Era Freddy Gutiérrez, periodista venezolano, hablando sobre esta campaña de desinformación que él ha encontrado en algunos medios y redes sociales. Él forma parte del equipo de Efecto Cocuyo.